Última hora. Esta noche el presidente de los Estados Unidos le dijo al pueblo americano que espera que las fuerzas de su país abandonen Irán en 2 semanas, quizás 3. No porque Irán se haya rendido, no porque se haya firmado un acuerdo, no porque el estrecho de Hormuz haya vuelto a abrir, sino porque en sus propias palabras, Irán ha sido enviado a la edad de piedra y ya no puede desarrollar un arma nuclear. Esas son sus palabras, pronunciadas ante reporteros en la Casa Blanca el 1 de abril de 2026. 5 semanas y un día después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero. Y esta noche, la Casa Blanca anunció que el presidente se dirigirá a la nación a las 9 de la noche hora del este, con lo que describió como una actualización importante sobre la guerra de Irán. El mundo entero está esperando ese discurso. Y antes de que ocurra, necesitan entender exactamente qué es verdad, qué es falso y qué se les está ocultando en la brecha que se ensancha cada vez más entre lo que Washington está diciendo y lo que Irán está diciendo. Porque la brecha es tan grande que ambos lados no pueden estar diciendo la verdad al mismo tiempo. Estos son los hechos tal como existen el 1 de abril de 2026. Trump afirma que las negociaciones están en marcha y que se ha logrado un gran progreso. El canciller iraní, Abbas Araghchi, le dijo a Al Jazeera el martes que no están ocurriendo negociaciones con Washington. Reconoció que se están intercambiando mensajes a través de intermediarios, a través de otros países que son amigos de Irán, pero fue preciso y deliberado en su lenguaje. Intercambiar mensajes a través de otros no se llama conversación ni negociación. El portavoz militar de Irán, Ibrahim Zulfikari, fue más lejos y dijo en la televisión estatal que nadie como nosotros hará un trato con ustedes, ni ahora ni jamás. El presidente del Parlamento iraní, Muhammad Bagher Ghalibaf, publicó en X que no se han llevado a cabo negociaciones y advirtió 2 días después, no pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra tierra. Estas no son las palabras de un gobierno que, en la frase de Trump, está suplicando para llegar a un acuerdo. Y sin embargo, la Associated Press confirmó, citando funcionarios anónimos en Islamabad, que Irán ha recibido la propuesta de paz de 15 puntos de Trump a través de intermediarios pakistaníes. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Irán recibió la propuesta, Irán no está negociando. Recibir un documento y responderlo son 2 cosas completamente diferentes. El plazo del 6 de abril es el centro de gravedad alrededor del cual orbita todo lo demás en esta crisis en este momento. Por eso necesitan entender cómo fue creado y qué significa realmente. El 21 de marzo, Trump le dio a Irán 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz o enfrentar ataques contra su infraestructura energética. Irán no cumplió. El 23 de marzo, Trump extendió el plazo hasta el 27 de marzo. Menos de 24 horas antes de que ese plazo venciera, Trump lo extendió nuevamente hasta el 6 de abril, citando las negociaciones con Irán como razón. Cada vez que el plazo se ha movido, se ha ofrecido la misma explicación. Cada vez que el plazo se movió, Irán negó que estuvieran ocurriendo negociaciones. Lo que este patrón les dice no es que Trump esté mintiendo ni que Irán esté mintiendo, sino que algo está ocurriendo en el espacio entre las declaraciones oficiales que ningún gobierno está dispuesto a describir completamente en público. Los mensajes se están moviendo. Los intermediarios están activos. Pakistán se ha ofrecido a ser sede de conversaciones. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif anunció la disposición de su país a facilitar negociaciones, y Trump compartió una captura de pantalla de esa oferta en su cuenta de Truth Social, lo cual es una forma de respaldo que tiene peso diplomático, incluso cuando no se etiqueta como tal. El estrecho de Hormuz es la herida que está desangrando la economía global, y vale la pena tomarse el tiempo para entender precisamente por qué, porque los números no son abstractos. El estrecho transporta aproximadamente el 20% del petróleo global y del gas natural licuado. Irán lo bloqueó a principios de marzo de 2026 utilizando minas navales, baterías de misiles costeros y enjambres de drones, una combinación que el Instituto Peterson de Economía Internacional describió como tomar como rehén a la economía global. Aproximadamente 150 petroleros y buques de gas natural licuado están actualmente varados. Las economías asiáticas que dependían del petróleo del Golfo que transitaba por Hormuz están buscando urgentemente suministros alternativos. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los $4 por galón el 1 de abril, por primera vez desde 2022, un número políticamente devastador para cualquier presidente estadounidense en funciones. El crudo Brent saltó a aproximadamente $84 por barril a principios de marzo, su nivel más alto en más de un año. Los mercados de valores tuvieron su peor trimestre desde 2022,
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mantuvo su pronóstico de crecimiento global en 2.9% para 2026, únicamente recortando sus perspectivas para Europa, lo cual es en sí mismo una rebaja significativa. La presión económica no es teórica, está en el surtidor de gasolina, está en los precios de los boletos de avión, está en los estados de cuenta trimestrales de las empresas cuyas cadenas de suministro pasan por el Golfo. Rusia está observando todo esto con una calma financiera que los números explican completamente. Antes de la crisis iraní, los ingresos energéticos de Rusia estaban en caída libre. Las ganancias por exportaciones de petróleo habían caído por debajo de los $10.000 millones en febrero. El Kremlin supuestamente estaba preparando recortes del 10% en todos los gastos no relacionados con seguridad. La flexibilización de sanciones sobre Rusia por parte de la administración Trump, que ocurrió como parte de una vía diplomática no relacionada, no podría haber llegado en un mejor momento para el presupuesto de Moscú. Según el Instituto KSC, Rusia podría recibir entre $45.000 millones y $151.000 millones en ingresos presupuestarios adicionales en 2026, dependiendo de la duración del conflicto, considerando la recuperación de los volúmenes de exportación suprimidos y el estrechamiento del descuento sobre el crudo ruso. En enero de 2026, India compró el 38% de las exportaciones de crudo ruso. China compró el 48%. Con Hormuz cerrado, las economías asiáticas que buscan urgentemente alternativas al petróleo del Golfo están recurriendo a proveedores rusos. Cada semana que el estrecho permanece cerrado es una semana que transfiere riqueza de la economía global hacia Moscú. El Instituto Peterson lo dijo claramente: Rusia y China están ganando la guerra en Irán, no combatiendo en ella, sino observándola. Su silencio es estratégico, no accidental. El Washington Post confirmó hace 3 semanas, citando funcionarios estadounidenses, que Rusia está proporcionando a Irán información de objetivos para atacar a las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente. El jefe de defensa de Gran Bretaña citó inteligencia del Reino Unido, indicando que Rusia no solo había proporcionado inteligencia a Irán, sino que había proporcionado entrenamiento antes de que comenzara la guerra, diciendo públicamente que veía la mano oculta de Putin detrás del esfuerzo bélico de Irán. Fox Business reportó que Gordon Chang, del Instituto Gatestone, advirtió que China y Rusia casi con certeza suministraron la información que Irán usó para atacar un avión E-3 Sentry AWACS de Estados Unidos en la base aérea del Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Un avión AWACS no es un activo menor, es un sistema aerotransportado de alerta temprana y control, la plataforma que coordina la defensa aérea y rastrea cada aeronave en un teatro de operaciones. Perder uno es lo que los analistas militares llaman una pérdida gravísima. Esta es la dimensión de inteligencia del conflicto que no se está discutiendo en los titulares sobre plazos de acuerdos y discursos presidenciales. Los 3 países que Washington ha identificado como sus principales adversarios estratégicos están cooperando contra las fuerzas estadounidenses en una guerra activa, y la cooperación está documentada. El costo humano el 1 de abril está documentado por NBC News. Más de 3.000 personas han muerto en todo el Medio Oriente desde el 28 de febrero. En Irán, los ataques israelíes y estadounidenses han matado a más de 1.900 personas, según el viceministro de Salud del país. Al menos 200 personas han muerto en el Líbano, 19 personas han muerto en Israel. 13 militares estadounidenses han sido asesinados, con 2 más que murieron por causas no relacionadas con el combate. Una periodista independiente estadounidense llamada Shelley Katzandon fue secuestrada en Irak por presuntos militantes respaldados por Irán. Las fuerzas de seguridad de Irán han arrestado al menos a 1.500 personas en una represión interna contra la disidencia desde que comenzó la guerra. Un informe del 26 de marzo indicó que niños tan pequeños como de 12 años podrían estar uniéndose a roles de apoyo bélico de Irán, con grupos de derechos humanos afirmando que un niño de 11 años fue asesinado mientras estaba de guardia en un puesto de control en Teherán. Estas no son estadísticas de un conflicto que está disminuyendo. Son estadísticas de un conflicto que está en su 5ª semana sin acuerdo de alto al fuego, sin trato firmado y con un plazo que vence en 5 días. La posición de la OTAN sobre este conflicto se está convirtiendo ahora en una crisis dentro de la crisis. El secretario de Estado Marco Rubio, hablando mientras partía hacia una reunión de cancilleres del G7 en Francia, dijo que Estados Unidos podría necesitar reevaluar su relación con la OTAN después de que termine la guerra de Irán. Acusó a los Estados miembros de ser insuficientemente solidarios, señalando específicamente que los líderes europeos han dicho que la guerra en Irán no es su guerra. Su contraargumento fue contundente.
Ucrania no es la guerra de Estados Unidos, pero estamos contribuyendo más que nadie. También dijo, en palabras que habrían sido impensables de un secretario de Estado estadounidense hace 12 meses, que no está asistiendo a la reunión del G7 para complacer a sus colegas europeos, y que las personas que le preocupa hacer felices son el pueblo americano. Trump afiló esto hasta una punta en una publicación en Truth Social, diciéndoles a países como el Reino Unido, que se ha negado a involucrarse en la decapitación de Irán, que o compren su combustible a productores estadounidenses o, en sus palabras textuales, consigan petróleo. Esta no es una alianza que opera bajo una visión estratégica compartida. Esta es una alianza que experimenta una ruptura que está siendo descrita en público por sus propios funcionarios de alto rango. La situación en tierra dentro de Irán es donde puede originarse la próxima escalada. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, a quien Trump le dijo al New York Post que los negociadores estadounidenses están trabajando directamente, convirtiéndolo públicamente en el interlocutor iraní más nombrado en todo el proceso, dijo públicamente el domingo que el enemigo está enviando abiertamente mensajes de negociación y diálogo mientras planea secretamente un ataque terrestre. El Pentágono confirmó que 2.500 marines y 2.500 marineros han llegado al Medio Oriente en días recientes. El comandante de las Fuerzas Terrestres de Irán, el brigadier general Ali Janshahi, dijo en un video difundido por los medios estatales iraníes que cada centímetro de territorio iraní está siendo protegido y que todos los movimientos enemigos a lo largo de las fronteras están siendo monitoreados de cerca, con fuerzas preparadas para cualquier escenario. Se reportó que las fuerzas de movilización popular de Irak fueron desplegadas en Irán a partir del 29 de marzo. La combinación de despliegues de marines estadounidenses y declaraciones iraníes sobre el monitoreo de movimientos fronterizos describe un entorno operacional donde el próximo incidente no requiere una decisión de ningún jefe de Estado, requiere un solo error de cálculo. La propuesta de paz de 15 puntos de Trump, entregada a Irán a través de intermediarios pakistaníes y confirmada por la Associated Press, ha sido respondida con la propia contrapropuesta de 5 puntos de Irán. Según la cadena estatal iraní Press TV, la contraoferta iraní incluye reparaciones de guerra y, como su elemento más significativo desde el punto de vista estratégico, el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. El propio Trump planteó el lunes la posibilidad de que el estrecho pudiera ser controlado conjuntamente por él y el ayatolá, una sugerencia que fue o bien una señal negociadora seria o bien un comentario improvisado. Y la diferencia entre esas dos interpretaciones importa enormemente para cómo se resuelve el plazo del 6 de abril. Lo que está documentado es que Trump se echó atrás en su amenaza de atacar la infraestructura energética iraní, diciendo que decidió abstenerse basándose en el hecho de que estamos negociando, mientras que Irán simultáneamente negaba que estuvieran ocurriendo negociaciones. Estas dos declaraciones han coexistido en público simultáneamente durante más de una semana. Ningún gobierno ha resuelto la contradicción. El plazo del 6 de abril, que llega en 5 días, no es una línea roja en el sentido militar tradicional. Es la cuarta versión de un plazo que ya ha sido extendido 3 veces. El patrón establecido por las 3 extensiones anteriores les dice algo importante sobre la estructura de esta negociación, que el plazo existe principalmente como instrumento de presión en lugar de como un disparador operacional genuino. Cada extensión ha sido justificada con referencia a conversaciones que Irán niega que estén ocurriendo. Cada extensión ha venido acompañada de una retórica escalada sobre lo que ocurrirá si no se llega a un acuerdo. Trump amenazó con destruir todas las plantas generadoras de electricidad de Irán, sus pozos de petróleo, la isla Karg y posiblemente todas las plantas desalinizadoras. Expertos legales citados por Al Jazeera describieron atacar esos sitios civiles como castigo colectivo, lo cual está prohibido bajo las leyes de la guerra. La Casa Blanca respondió diciendo que la administración y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre actuarán dentro de los límites de la ley. La fecha del 6 de abril puede extenderse de nuevo o puede que no. La Casa Blanca confirmó el discurso presidencial de esta noche con solo unas pocas horas de anticipación. Ese discurso puede contener el próximo capítulo de esta historia. Esto es lo que necesitan vigilar en los próximos 5 días. Primero, si el discurso de Trump esta noche anuncia un marco genuino de alto al fuego, una nueva extensión del plazo con nuevas condiciones o una orden de escalada para ataques contra la infraestructura energética iraní. Segundo, si la mediación de Pakistán produce un formato para conversaciones en el que ambos lados puedan participar sin que ninguno de los dos tenga que reconocer oficialmente que está negociando.
que es la estructura diplomática que ha puesto fin a varios conflictos donde el reconocimiento directo de las conversaciones era políticamente imposible para una de las partes. Tercero, si el apoyo de inteligencia documentado de Rusia para el ataque iraní a fuerzas estadounidenses produce una confrontación directa entre activos estadounidenses y rusos en un teatro donde están operando cada vez más en estrecha proximidad. Cuarto, si el precio del petróleo en el surtidor de gasolina americano, ahora por encima de los $4 por galón, produce suficiente presión política doméstica sobre la administración Trump como para crear urgencia para una resolución que la situación militar por sí sola aún no ha forzado. La guerra que comenzó el 28 de febrero de 2026 está en su quinta semana. Más de 3.000 personas están muertas. La ruta de envío de petróleo más importante del mundo está cerrada. Los precios de la gasolina en Estados Unidos están en su nivel más alto en 2 años. 13 militares estadounidenses están muertos. Una periodista estadounidense ha sido secuestrada. Rusia está proporcionando inteligencia de objetivos a las fuerzas que están matando soldados americanos. China permanece en silencio y acumula ventaja estratégica. La OTAN se está fracturando públicamente. Un discurso presidencial está programado para esta noche. Un plazo del 6 de abril vence en 5 días, y los dos gobiernos en el centro de este conflicto no pueden ponerse de acuerdo sobre si se están hablando el uno al otro.